¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo stream que hacemos todos los días lunes de 5 a 6 de la tarde. Después esto lo vamos a estar pasando por lo que sería YouTube, por TikTok y también por Instagram. Así que bueno, si no me siguen y te interesan todos estos temas que son de energías renovables, calidad de energía, eficiencia energética, sigan la cuenta que todo el tiempo vamos publicando contenido de este tipo. Hoy particularmente vamos a estar hablando de energía solar fotovoltaica a gran escala, o sea, lo que son parques solares, que generalmente se les suelen llamar, o utility, que son grandes instalaciones de energía solar fotovoltaica que inyectan energía a la red en el marco de la normativa, la 27191, que fue la Ley Nacional de Energía Distribuida. Se hicieron bastantes parques eólicos y solares. Para esto tenemos como invitado especial al magíster ingeniero Pablo Reale, al cual le doy la bienvenida y te agradezco muchísimo por estar acá. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar acá. No se ve el video, pero bueno, no importa. Mientras tanto vamos hablando y charlando un poco. Primero te quería agradecer muchísimo de que estés Hola. acá. Hola, ahí se ve bien y se escucha. Vamos a hacer todo lo posible porque salga la charla. Pablo está justo en un aeropuerto, está de ¿Me, me- viaje a me Salta. escuchás ahora? Sí, te escucho ¿Me bárbaro. escuchás ahora? Sí, te escucho. No, ¿sabes qué? Es que se activa una VPN Ah, porque estoy en el aeropuerto. Entonces ahora anulé en el Norton, esperemos porque casi se activa la VPN me corta esta comunicación. bueno, vamos a hacer la Esperemos prueba. que Si no vuelva sale, a sale. pasar. Y si no, bueno, no importa. La idea es aprovechar este momento. Fue medio difícil coordinar con Pablo porque siempre está lleno por suerte, tiene bastante laburo y está con bastante actividad. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Pablo, que te prestes acá a la charla esta, en donde trato de hablar de No, al cuestiones de contrario. eficiencia energética, energías renovables. Y bueno, comentame un poquito acerca de vos, cómo es tu expertise, cómo terminaste laburando en estos parques solares grandes. Mira, en realidad yo vengo trabajando en el tema de energía hace casi 30 años. Lo que Mm. pasa es que la mayor parte de mi vida profesional la hice como constructor de equipo eléctrico, ya sea de tableros de media tensión o equipos de maniobra. En una época tuve fábrica muchísimos años. Después fui dejando ese tema un poco. Sí, también hacíamos obras, ¿no? En baja, en media y también en alta tensión un tiempo. Fui dejando el tema industrial y me quedé en el tema de obras y me volqué más hacia la venta de ingeniería, siempre con mi empresa, ¿no? Claro. Y después empecé a hacer algunos equipos que tenían que ver con incipientes cuestiones de las renovables, y ahí me metí a hacer la maestría que compartimos. Este, y mientras estaba haciendo eso, surgió una necesidad en un proyecto importante que estaba en su inicio. Y bueno, y ahí empecé mi camino con los parques y después seguí, ¿no? Hasta ahora, hará unos 4 años. Vos Estoy a full con hiciste, eso, ahora ya vos me hiciste dedico solo ingeniería a eso. eléctrica, después hiciste la maestría allá en Ingeniería Bolonia, eléctrica. después la maestría en Una Bolonia y maestría en después la hiciste la Universidad de maestría Bolonia. en renovables ahí en la UTN, porque ahí nos conocimos. Sí, ahí, claro, Bueno, exacto. y bueno, entonces después estuviste también trabajando en la parte o colaboraste en la Unión Industrial, en la parte medio también política, estuviste involucrado No, en toda esa bueno, parte, ¿no? no, porque yo, mira, el tema es así, yo cuando siempre tuve, digamos, yo empecé a trabajar pensando que iba a ser el gran ingeniero de la historia argentina, ¿viste? Como todos nosotros. Me encantaba todo lo que tenía que ver con ingeniería, pura en el sentido de, era un bicho de tablero en esa época, no se dibujaba con AutoCAD todavía, faltaba poquito para que aparezca, una herramienta, digamos, difundida, sí estaba, pero no se Claro. usaba mucho. Y, y bueno, una de las crisis de la Argentina me dejó muy mal parado, muy mal parado. Entonces empecé a hacer lo mismo que hacía por mi cuenta. Y fabriqué mi primer tablero en la cocina de un dúplex que vivía con mi esposa. Y, bueno, y así empecé y después tuve fábrica siempre. Entonces empecé a
participar de entidades empresarias e industriales, de pymes. Trabajé muchísimos años en la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, donde pasé por todos los cargos, fui 8 años presidente, y por esa entidad representé a los metalúrgicos a nivel industrial en la provincia y en la Argentina, pero en la provincia con mucha más fuerza, y también estuve en todos los cargos hasta que fui 2 años presidente, unos 7 años atrás. Pero después Bueno, dejé también todo ese tema gremial y me aboqué más a lo profesional, y bueno, estoy ahora con esto. bueno. Bueno, y entonces acá estuviste participando muchísimo y bastante laburo por lo que venimos hablando con respecto a lo que es el Parque Solar Caucharí, que es el parque solar más grande que existe en la Argentina. Contame un poco acerca de ese parque, en qué consta ese parque. El parque es un parque son tres, en realidad, tres de 100 megas, ¿no? De interno, digamos, tres por 100 megas. Eh, yo fui el representante técnico durante la construcción y soy el representante técnico actualmente en la operación y el mantenimiento, que a su vez, que hasta que termine el periodo de garantía, que será a mediados del año que viene, y, y la operación en la práctica está así contratada a la empresa de energía de Jujuy, es eso. Me Y bueno, y imagino, trabajé obviamente en toda la cuestión técnica, de dirección técnica, que formalmente estaba llevada por otra persona del exterior, que fue que era el cabo donde yo entré, y cuando yo entré me empecé a hacer cargo de todo, básicamente de lo eléctrico, pero bueno, agarré un poco de todo. Y hoy estoy en todo, ¿no? claro. ¿Y con qué inconvenientes se encontraron ahí? Porque yo, desde lo que fui escuchando, ¿no? Hay un montón de inconvenientes logísticos, un montón de inconvenientes desde el punto de vista de la altura. Es un lugar donde es bastante inhóspito, está muy a mucha altitud, con lo cual hay problemas de rateo de los mismos inversores, problemas Hay un montón de quilombos. Contame un poquito qué supiste de toda Pero esa bueno, parte. no, no, claro, una cosa es el tema de la actitud respecto a lo que hay que tener en cuenta, digamos, como cuestiones técnicas, lo que vos hablas del de-rating y todo eso, bueno, pero eso es manejable, digamos, cuestión de calcular, de verificar, de ensayar, y las cosas van a funcionar o funcionan. Las dificultades tienen que ver además con la altura, con la distancia y el acceso. Esto está en un lugar Totalmente inhóspito. bastante, sí, sí, sí. Y bueno, y el acceso no es sencillo, hubo que hacer caminos para llegar, en fin, digamos, cuando vas de Jujuy la ruta es muy buena, es más larga que ir desde Salta. Esto está en Olacapato, al lado es en el límite con la provincia de Salta, ¿no? Hay un Claro. pueblito ahí que son un típico de Acá personas y nada más, pero, pero bueno, uno desde Jujuy hay una muy buena ruta que es la que va primero a la 9 y después doblás en la 54, de la que va a Purmamarca, ¿no? Y seguís como yendo para Susques y como yendo para el Paso de Cama en Chile, y en un momento te desvías 50 kilómetros, 54 creo que son, exactamente, por la ruta 70, que esa es una de tierra, ahí de tierra de esta tipo arena que hay en la cuna, que fue hecha específicamente para cauchar y para la minería sal, ¿no? Para el que no lo tenga presente, este lugar donde está Caucharí es uno de los lugares con mayor radiación, digamos, con mayor radiación en el mundo. O sea, es uno de los lugares más privilegiados, por una porque tiene buena radiación, pero otra porque casi que no llueve. O sea, es un lugar totalmente árido, está cerca de lo que sería también cerca de lo que sería el desierto de Atacama, muy cerquita ahí, todo ese Sí, triángulo, todo al ese otro sector. lado. Del otro lado, en el desierto de Sí. Atacama, por ejemplo, está el telescopio más grande que existe en el nivel mundial, porque es un lugar que solo llueve en 3 días al año, en promedio. Precisamente en ese lugar estratégico se logró poner este semejante parque solar, pero a la vez están todas las dificultades de llegar a ese lugar, ¿no? De que esa obra tiene que llevar gente, que tienen que tener agua, lugar, comida.
No sé Sí, cómo. aparte tiene dificultades porque, por ejemplo, no es que llueve poco, pero hay un periodo de lluvias en el año, donde llueve mucho. También hay épocas de mucho viento y cuando hay mucho viento la generación se afecta porque además de que hay que mover los paneles a una posición de defensa que no es la más conveniente para la generación, digamos, este, se forma como una niebla roja, ¿viste? No es nada. O sea, Claro, eso, porque todo esto, eh, todo este parque está todo con tracker. sí, absolutamente. No. Claro. O sea, para el que no sepa, Sí, sí, no. en general las instalaciones domiciliarias no lo tienen porque es relativamente costoso y no tiene ningún sentido, pero en las instalaciones grandes hoy por hoy se está tendiendo en casi todas a utilizar lo que se llama un tracker. Hay distintos tipos de tracker, hay tracker de un eje, tracker de dos ejes. En casi todas se utiliza, o en todas se utiliza tracker en un solo eje, que va siguiendo a lo largo del día y no a lo largo de las estaciones, ¿no? Porque ponerlo en los dos sentidos sería un quilombo técnico. Entonces, cuando viene viento, No, como el aparte tracker que está no no ganas sería, mucho. quizás no sería rentable, ¿no? Claro, claro, ¿no? Tendrías que tener Básicamente muchísimo más se espacio. están usando un eje, claro, Claro, eje norte-sur y seguido de este-oeste, ¿no? claro, claro. Y esto hace que es más, digamos, la estructura no está pensada para soportar grandes vientos, entonces cuando viene un viento fuerte se pone como básicamente horizontal para tener menores cargas de viento posible. Sí, no en este caso, porque nosotros hemos visto que, digamos, esto es un tema puramente empírico, ¿eh? Hemos visto que la posición de defensa a 0 grados, digamos, ¿no? O sea, horizontal, no es la más conveniente. Y además vimos, ¿por qué? Porque vimos que hay una predominancia muy grande del viento en una dirección, cuando hay esas tormentas de viento. Entonces, tenemos definidas dos posiciones de defensa, pero la más común es 15 grados al oeste. Entonces, cuando, digamos, a una cierta velocidad del viento hay una inclinación. Y cuando supera eso va a 15 oeste, que es la más favorable porque la predominancia del viento es esa. Y entonces es mejor enfrentarlo a 15 grados que a 0, porque si no tiene más tendencia a salir a jugar un vuelo en la cuna, ¿no? ¿Tuvieron caso, se le fueron volando algunos paneles en algún caso? No, por suerte no, pero sí hay problemas, viste, de que te daña estructura o te la resiente, Claro, o el entendés, te tracker, tuerce ¿no? cosas, eso. Claro, claro, sí, a eso me refiero, no solo el panel. Claro, Sufre porque al final termina siendo toda una estructura, entonces ya ahí, viste, claro. empezás a tener problemas. Sí, pero Hubo un asumen una caso muy posición de grosso defensa. en En San Juan, realidad, creo, que se sí, rompió todo, no sé si lo viste. sí, pero sí, claro que lo vi. Pero ahí sabes qué pasó, que Aparentemente los agarró en el medio de promedió la obra. claro, lo agarró en el medio de la obra, entonces, viste, a veces las cosas no están del todo, ¿no? Se puede prevenir eso, ¿no? Está claro Claro, que faltó prevención, pero tampoco es que el sistema estaba mal diseñado, pero se agarró en el medio y es como cuando hacen, mira, yo lo veo mucho, donde yo vivo están construyendo muchas casas con este sistema de steel framing, ¿viste? Y sí, si vos cuando lo estás haciendo, es muy sólido eso una vez que está armado, estructuralmente, pero si cuando vos lo estás armando, no lo trabas, de alguna manera, yo he visto casas que quedan hechas así, yo vivo en Escobar, ¿entendés? No vivo en la Puna. claro, Este, porque hay que tomar algunas medidas de prevención y en los parques esto es fundamental, más donde hay posibilidad de viento fuerte, ¿no? claro, claro. Ahora, lo que te decía esto del tracker, sí, es siempre solo un eje y es fundamental, sí. Y eso lo va manejando, tiene varias posiciones, no es solo la defensa contra el viento, hay una posición cuando nieva, por ejemplo, porque si te lo agarra la nieve y estaba en una posición donde la carga de nieve es muy alta, también tenés problemas con estructura, ¿no? Entonces, Claro. ahí además se busca que la nieve se deslice y eso favorece la limpieza, ¿no? Es un trabajo que te hace la naturaleza. También cuando lo tienen que limpiar, ponen como inclinado hacia los dos lados para un mismo lado para que limpien el mismo sistema, va limpiando los dos lados. ¿Cómo manejan la parte de limpieza? Depende, no, depende de cómo lo hagas.
depende de la máquina que use. Hay parques que tienen posibilidad de que vos pases por las calles entre filas de paneles y hay otros que no, porque el tracker tiene un mecanismo horizontal que une varias mesas, ¿no? Y entonces no Claro. te permite pasar. Entonces, por ejemplo, nosotros, mira, yo ahora estoy en el aeropuerto de Salta, ¿no? Vengo de Cauchal y justamente ayer estábamos viendo que después de una nieve no muy intensa, una nevada no muy intensa, hacer esta posición de los paneles dejó los paneles como recién salidos de la fábrica, limpios, ¿viste? Ahora, también es cierto que así como Cauchari es un lugar que se llena muchísimo de polvo por el viento y hay esa arena que te digo roja de la puna, pero también es cierto que es muy seco el lugar, es muy seco, ¿viste? Entonces no forma una pasta, digamos, arriba del panel y el viento Pero o te cualquier lo limpia. lluvia te lo limpia el toque, ¿viste? O sea, es muy fácil limpiar los paneles, porque ¿Cómo no merma se el empasta. panel con la suciedad? ¿Cuánto les merma respecto de sin suciedad? ¿Cuánto llega? ¿2, 3, 5%? Sí, no, no, acá no lo tenemos medido todavía. No lo tenemos medido, pero entiendo que no puede pasar del 4, 5%. Lo que pasa es que también depende de la época del año, como te digo. Hay épocas muy secas y hay épocas donde se va a depositar polvo, pero que rápidamente con cualquier cosa húmeda sale. Por ejemplo, una llovizna, agua nieve, hay muchas veces. Claro. Sale Porque rápido. Pero no lo tenemos todavía, sinceramente no lo tenemos estudiado todavía. el laburo humano, ¿no? Las horas hombre para limpiar todo un parque de 500 megas va a ser un... O sea, ahora es de 300 megas el parque Cauchari, que es el más grande de la Argentina, y está en breve, me comentabas un poquito hace un ratito, que está en breve verse de ampliarse hasta 500 megas. No, 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 ya está. De hecho, Ya ya está. tiene incluso el PPA, ¿no? El contrato de venta de energía. Ya ¿A lo cuánto tiene. cerraron? ¿Se puede decir Ha eso? firmado. Y yo la verdad que no me acuerdo, pero creo que son. Fíjate, no me acuerdo, como yo no estoy en el tema comercial de Cabucha, digamos. Yo soy de la empresa que lo construye, después lo opera. Claro. No me acuerdo, pero creo que 50 y pico, ¿no? Ah, cincuenta y re barato. cinco por ahí. Yo me imaginé que con el riesgo país y con el quilombo se hubiese ido No, mucho bueno, más pero arriba. 55 dólares no es barato, ¿no? Digamos. ¿No? A mí me parece barato. No sé si. 55 pensé que iba a estar mucho más caro. El precio promedio en No, Argentina, ¿cuánto aparte, está? 70. no menos lo solar. No, no, en No, general. pensar. El térmico, el Ah, ciclo no, combinado, menos. por ejemplo. Ah, me mataste, no me lo sé de memoria. Yo me acuerdo de los nuestros, por ejemplo, suponete, de los primeros que salieron, que son los Sí, más caros, los renovaron. Uno, sí. el Calchari, por ejemplo, tiene PPA de 60, ¿no? 60 tomable, no más que eso. Después ya en el segundo lugar bajaron a 50, 40, los últimos creo que terminaron en 40 y pico, ¿no? Claro, hay países que han firmado PPAs de, no sé, 30 y pico, pero, o menos también, pero es otro contexto, porque el costo del capital acá es todo capital, ¿no? Hay que hundir un montón de capital y hay que salir a pedir plata afuera y hay que apalancar todos estos proyectos con bancos Sí, igual chinos. te digo, por ejemplo, en el caso, no, bueno, pero mira, un proyecto, suponete en la zona esta que decís, no solo Jujuy, Norte de Salta, te digo, todo Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, consiguen financiamiento. Después están las condiciones de que hay que garantizarlo y todo eso que se complica un poco, pero la verdad que yo veo que están consiguiendo, o hay posibilidades, por ejemplo, con los chinos, conseguir una tasa ultra conveniente, con mucho tiempo de gracia, y son proyectos que se repagan con total seguridad, ¿eh? Son rentables. Yo te digo, Cauchari es una cosa que funciona muy bien, más allá que estamos como cualquier central nueva eléctrica, del tipo que sea, Con que vos problemas, te lleva digamos, al un tiempo principio. largo y viste, tenés que ir ajustando cosas, pero créeme que vos lo ves, es pública la información, entras al Claro. sitio de cabeza, renovable, y ves lo que estás generando, es enorme, es realmente enorme. ¿Cómo se hace la parte de inyección a la red? Tuvieron que hacer todo un estudio de la posibilidad que el nodo tenga la capacidad de evacuar toda esa energía. Contame un poco esa parte. ¿Quién la hace o cómo se hace esa parte? No, bueno, eso es igual que con cualquier otra central eléctrica, ¿no? De cualquier tecnología. Pero vos, claro, tenés que tener
digamos. Vos tenés que tener autorizado un acceso a la capacidad de transporte, porque si no hay capacidad de transporte, o sea, de sacar esa energía, sencillamente no te van a autorizar a meterla. Estamos hablando siempre de parques solares, en este caso, ¿no? Claro, que todo lo que De es parque parques solar es solares. como una central de paso, tiene prioridad de despacho No, siempre. no, no, eso sí, pero tenían en renovar uno. No Ah, todas ahora ahora no. tienen prioridad de despacho. No, no. Ah, mira. Pero ¿qué sucede? El, la capacidad de transporte, vos la tenés que gestionar de la manera estándar, digamos que es pidiendo el acceso según los procedimientos de CAMESA, ¿no? Y hay unos anexos, ahí el anexo 16, que es el acceso a la capacidad de transporte, ¿no? Que tiene una cantidad de cosas, se hace una solicitud a la transportista que te toque, en nuestro caso Transnova. Ahí hay un tema, bueno, entramos a través de Interande, que es un transportista independiente, pero la cuestión es Transnova, o el transportista que te toque en el área, ¿no? Pero lo que te quiero decir, sin capacidad de transporte vos no entrás. Ahora, la prioridad de despacho es otra cosa, porque la prioridad de despacho se le dio en los renovar justamente porque para favorecer de alguna manera o dar condiciones de viabilidad o mayor viabilidad a la inversión y al inicio del cambio de matriz Claro. energética, ¿entendés? Pero hoy no es tan simple que te den una prioridad de despacho. Ahora, distinto es cómo analiza Gamesa cuando hace los despachos. Entonces, está claro que si tiene Claro, por el precio generación ya fotovoltaica te va a dar disponible, prioridad, claro, ya por precio, digamos. Si vos estabas hablando de $50, te va a ganar casi el, cualquier central. no, el tema era claro, no. A ver, entender que la fotovoltaica, en este caso, la eólica, lo mismo, ¿no? No, no podían competir en el principio si se las ponía en un despacho económico, ¿no? O sea, que entras por precio. Pero bueno, eso fue cayendo mucho. Así que, te Claro. digo más, yo no sé si Cauchari tiene prioridad de despacho, creo que no tiene en toda la ampliación. Pero igual, hay una necesidad de venta de energía a través de privados, ¿me entendés? O Claro, sea, a claro. privados que necesitan cumplir con la ley y llegar a su 20% de renovable. O sea Entonces, que firman PPAs privado, Cauchari está firmando PPAs privado, parte de su energía no, la no, vende. Cauchari no. Cauchari está firmando con Camesa, Solo con Camesa con Camesa. inyecta al SADI, directamente con Camesa. Sí, 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 Camesa. Pero te quiero decir que hay posibilidades de hacer con privados, están los Claro, máter y después vos podés hacer. Pero yo todo esto que te digo, a lo que me refiero con la capacidad de transporte, ¿no? Siempre tiene que ver con parques solares que vayan a ingresar al sistema argentino de interconexión. Como vos te claro, podés hacer un parque que está lleno para vos, para autoconsumo o para incluso alimentar una micro red, digamos, ¿no? claro. Algo que no esté enganchado al sistema argentino de interconexión, que es ahí donde rigen estas regulaciones que yo te digo, ¿no? Claro, mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo entrar ahí. Y ahí están Tiene que ver inyectando con que la... en 500 llegan a meterse en 500, en No, 333, en Cauchari. 345. 345. Tiene que ver eso con que ahí hay una línea que sale de Cobos, Claro, ¿no? raro esa atención. Termoandes. No, es raro, te explico. Es raro por lo siguiente. Ahí sale una línea que va desde Cobos, que está Termoandes, a la estación transformadora Andes en Chile. Esta línea se hizo para intercambiar energía con Chile. Después tuvo mucho tiempo sin funcionar, bueno. Y pasa justo por donde está Cauchari, ¿no? Pasa por ahí. La tensión de 345 tiene que ver con la altura, porque Ah, mira, cuando vos la ves, la línea, cuando vos la ves, la mirás, o mirás algunos parámetros, ¿qué te puedo decir? Distancia de aislamiento, andador, un tipo de estructura, ¿no? Son líneas de 500 kilovolts. Toda la tecnología que se usa ahí es 500 kilovolts. Pero la línea llega a pasar a casi 5.000 metros, ¿viste? claro, está como Un derrateada, poquito más se también. utiliza Sí, claro. por debajo de su capacidad, pero estaría diseñada igual que una de 500.
No, no, está en su capacidad para esa altura. O Claro, sea, si claro, vos esa línea la bajaras a 500 metros sobre el nivel del mar, es una línea de 500 kilovoltios. claro, claro. Sí, sí, es todo equipo de 500. Que después, bueno, claro, termina en 345. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se hizo, eh, en realidad el Estado Nacional, ahí hubo todo un tema que iban a hacer la estación transformadora, que no la hicieron, y no sé bien cómo fue, allá cuando fue, creo, 2017, ¿no? Que se Renovar. terminó haciendo cargo el Entonces, gobierno de Jujuy ahí. ahí, no, ahí es así, se hizo una estación de seccionamiento, o sea, se secciona la línea en 345 kilovoltios. Y en ese seccionamiento, entonces entran dos parques solares. Uno que viene de Salta, ¿sí? Y el otro que es Cauchari. Entonces, Cauchari, ¿qué hizo? Hizo su estación transformadora. Es una estación transformadora que tiene el formato 3 más 1, ¿no? Son tres transformadores monofásicos de 100 más uno de cambio rápido, de reserva. No hay un trafo trifásico, hay Claro. 3 más uno, cuatro transformadores monofásicos, ¿no? De 100 MVA y bueno, y ahí sale, pero en realidad, si bien la energía se entrega en 345, son tres partes, entonces, Cauchari 1 le da a Cauchari 2 y 3 lo que se llama la prestación adicional de la función técnica del transporte. No te la quiero complicar, pero No, no, vos pero para... como que uno está encargado, uno es el que tiene el permiso para inyectar y el otro le presta a los otros dos, digamos. No, no. Los tres inyectan, pero en 345 inyecta Cauchari 1 y Claro. Cauchari 2, 3 inyecta en 33 y lo hace a través de Cauchari 1 en su barra de 33 kilovolts en la estación. ¿Esto qué significa? Que cuando miden la energía, uno mide en un nivel y en otro en otro, ¿entendés? Entonces Claro. los compromisos que hay sobre la entrega de reactivos y montones de cosas también cambian. ¿Hay Hay compromiso una cantidad respecto de... de potencia? No. O sea, no tiene ningún compromiso de Sí, potencia. sí, claro, el contrato de Consari es en total 300 megas con Oceano 09. Y después, en situaciones de emergencia, si no recuerdo mal, tiene que entregar hasta 90 megavoltampers reactivos. O sea, tiene que colaborar como otra central de generación Como también con el cualquier otro. reactivo. Sí, incluso de noche, o sea, tiene la obligación de hacer control de tensión nocturno, si es necesario. Por supuesto, ¿cómo lo va a hacer? Absorbiendo potencia activa, Claro, ¿no? claro, sí, no hay Digo, otra la, forma. la energía Pero se puede. no la va a inventar. Pero no, no, claro, y lo hace cuando hay problemas de ponerle algo Pero mucho generalmente trabaja en requerimiento Cosenofi reactivo. 1, ¿o no? Tiene que estar todo el tiempo colaborando con reactivo. No, no, pero capaz que está en el 09, 095, ¿sí? Ah, mira. Salvo que te pidan controlar tensión, ¿viste? Pero donde hubo mucho pedido de reactivo fue hace unos meses que Termoandes, que es una central de 600 megas, ¿no? Grosso. Este, y claro, y esa estaba en mantenimiento, entonces imagínate, había unos problemas de control de tensión en el nodo ahí complicado, ¿no? Entonces ahí sí hubo mucho requerimiento de reactivo. Pero si no, después, salvo que haya perturbaciones o problemas de tensión, se entrega básicamente sobre uno, ¿no? Se Se hace, trata de ir hacia eso. claro, sí, porque es mucho más eficiente. ¿Y cómo es la parte de todos los central inverter o todos los inverter que son como un inverter, no sé, en este caso no son inversores muy grosos, son muchos inversores chiquitos, a lo que tengo entendido, ¿no? Eh, o sea, No, son inversores de 100 inversores, megas, depende de qué son. 100 No kilowatts, sé ¿no? a qué le llaman. No, no, son de 50 kilovatios. Ah, bueno, por eso, no son los central inverter grosos sino que son inversores No, de no, muchos chiquitos. totalmente, totalmente distribuidos. Claro. Son 50 kilovatios cada inversor. Ellos se juntan, y se juntan, y se juntan, van formando ¿no? Ahí mismo Vos en el arrancás en lugar los donde está el, paneles,
O sea, como que hay Hacen, in situ en el lugar donde están los paneles, hay un inversor y después se eleva, ahí mismo la tensión se eleva y se lleva a la parte del no, transformador, no, ¿cómo es? no, 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 no es así. Bueno, vos tenés las mesas, ¿no? Armás los strings, qué sé yo, te vas al inversor. Donde está el inversor, vos tenés varias mesas que llegan a varios inversores y todos esos inversores, una cantidad, son 8, perdón, 16, se juntan en lo que se llama una AC box, o sea, una caja de conjunción de corriente alterna, ¿entendés? Sí, Entonces, de ahí salen varias líneas, ¿eh? todo en baja ahí. de corriente alterna, sí, sí, convertido a 500 volts, 500 volts de alterna. ¿Eh? El inversor trabaja a estos de Caucari trabajan a 1000, no a 1500, a 1000 volts, ¿no? Ah, baja, Y dentro de después de todo, continua, de claro, continua. Y pero pensá que es un diseño de bastante estándar dentro de todo, 2017, claro. de 2017, o sea, hoy seguramente en la ampliación usaremos seguro, te diría casi seguro, este, inversores quizás de 1500, ¿entendés? Es como el panel es un Ah, panel de 375 o claro. 325 policristalino Ah, mira. y acá seguro usaremos de cerca Monocristalino de bifacial. 500 monocristalinos, bifaciales y toda esa utopía, ¿viste? O sea, Claro, claro. sí, Y cambió. eso, 4 o 5 años es una vida en esto, sí, es ¿no? tremendo, es Bueno, pero tremendo. te sigo contando. Entonces, vos tenés la cantidad de inversores, ¿no? O sea, colectás una cantidad de paneles, vas a los inversores, al inversor, varios inversores van a una caja de conjunción, una Easy Box, ¿no? Donde hay interruptores que reciben energía y la mandan a un centro de transformación. Eso va en 500 volts de alternancia. Ahí llegan una cantidad de inversores, o sea, de paneles que totalizan un centro de transformación de 3.04 MVA, o sea, 3040 kilowatts. Esa tensión, 500 volts, sin neutro, obvio, viste, esto va todo aislado de tierra, ¿no? En la parte continua, eh, se eleva a 33 kilovolts. Cuando se eleva a 33 kilovolts, salen guirnaldas que unen diferentes centros de transformación de 3,04 MVA, hasta que llegan a un valor de unos 30 de MVA, más o menos, o sea, unos 10, ¿viste? Y esos van con un cable a una celda que nosotros le llamamos delivery cabin, que son cabinas de entrega, y esas cabinas de entrega, que totalizan 10, cruzan con su cable de 33 a la estación transformadora. Ahí entran a la barra de 33, se eleva a 345 y sale al sistema argentino de interconexión. Así es más o menos grande rasgo, ¿no? ¿Cómo les informa Camesa respecto de la parte de despacho? ¿Eso lo maneja directamente Camesa? ¿Cómo es la parte del control de la central? ¿O está No, siempre no, el despachado? despacho, no, el control, digamos, la cabeza nunca, nunca, nunca se te mete en una central, en ninguna. La cabeza te da instrucción, Claro, pero no se te mete. O sea, los comandos siempre los hace el operador de la central. Nosotros tenemos ahí dos salas de control. Una sala de control de los tres parques, que es una sola sala, y después hay una sala de la ET. Pero en realidad la que interactúa con Camesa y con Trasnoy, con todo el mundo, es la del parque, de donde se manejan los flujos de energía. Y bien, también la ET tiene sus operadores interactuando con Trasnova, básicamente, pero en realidad ahí la función es más de control, ¿eh? claro. En la ET. Toda la parte de operación, de decir, che, subime reactivo, bajame, entregame, achicame, subime entrega, bajame la generación porque no te la puedo agarrar, qué sé yo, controlame tensión, levantame tensión, bajate, todas estas cosas van al operador que está en la sala de control de los parques.
Que no va regulando también por frecuencia, no. Directamente te van diciendo ellos. No, la frecuencia no, porque todas estas tecnologías, estos parques son todos seguidores de red, ¿no? O sea, Claro, básicamente necesitan una referencia de frecuencia, ¿entendés? Que la están tomando de la red. Lo que sí te piden regular es tensión, ¿no? Por ejemplo, te dicen levantar la tensión, bajar la tensión, y vos lo vas a manejar a partir de tu reactivo, ¿no? claro. Claro, pero por ejemplo, en estos casos, estos equipos no tienen capacidad. Suponete que pasa un evento como el que pasó el Día del Padre, ese famoso blackout, que fue medio rarísimo. Estos equipos no tienen la inercia mecánica que tiene una central de ciclo combinado No, y nada, se cae y no, se cae. y se cae, claro, Chao. claro. Bueno, pero es un problema que vos sabés que al final vos, Ramiro, ¿no? Mi tesis de la maestría, que sigue ahí, me dieron el ultimátum, menos mal que vino la pandemia, ¿no? Porque si no, ya hubiéramos vencido el plazo. La estoy haciendo sobre ese tema. O sea, me metí con la inercia sintética, ¿no? ¿Sabes? Bueno, la inercia sintética sería lo que reemplaza a partir de tecnología, digamos, estática, lo que puede reemplazar a la inercia mecánica de las máquinas sincrónicas que están en la red. Vos cuando tenés una falla, ¿no? Y hay una caída de frecuencia, o bien el cortocircuito, o bien hay un desenganche violento, ¿no? De una carga importante, entonces la frecuencia se va para arriba. Se va para arriba y ¿No? algunas máquinas se te llegan a desenganchar, que es el quilombo, que te En, juega un en quilombo ambos, grande. en ambos casos la inercia de los rotores girando es lo primero que va a absorber estas Claro. variaciones, es lo primero. Entonces, suponiendo que no existiera ninguna máquina rotativa en un sistema, capaz que los equipos electrónicos podrían responder cualquiera sean, pero como existe esta inercia, en realidad los equipos electrónicos que estamos usando, los inversores, tienen, tienen un modo de funcionamiento que es lo que se llama seguidores, ¿no? O sea, los grid followers, son seguidores de red. ¿Qué están haciendo? Están mirando la tensión y la frecuencia y sobre esa referencia entregan. Solo O por sea, copian desplazamiento, lo que digamos. es. Solo se desplazan un poquito y como Claro, que sí, empujan. claro, es que no, es que lo que hacen es seguir, se setean en función de lo que ven en la red, Claro. toman esa referencia de frecuencia y de tensión y la replican ahora. Cuando hay variaciones bruscas, el equipo electrónico tiene dos problemas. Por eso te decía, me metí con eso y estoy tratando de ver cómo sería esto en el nodo donde está Tauchari, y Puna y Cafayate y todos esos del nodo. Hay algunos que están Eh, trabajando con el tema de ultracapacitores para regular frecuencia en por eso, Europa. por eso, pero hay 5 países en el mundo que están trabajando en esto nada más, en energía sintética, y uno es Chile, y está trabajando muy bien, pero muy bien. Mira, el punto cuál es, hay tecnología electrónica que no te permite formar la red en vez de seguirla, que se usó mucho en microredes, en sistemas aislados, Claro, pero vos no tenés generadores. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando hay una falla, cuando hay un cortocircuito, cuando hay mal? Hay claro. tecnología y entonces ahí aparece un problema técnico que es el de resolver la tecnología de los inversores, además de evaluar si esto se hace a partir de, como decís vos, supercapacitores, si se hace a partir de baterías, si se hace a partir de tener generación no entregada a la red. Vos, por ejemplo, podés tener 500 megas, Y lo ¿no? aportás cuando Pero tenés decís una después 100. bajada. Pero el tema es quién No, no, paga todo no, esa y parte, porque entrego, si no, no hay. para. Por eso te digo, para. Entonces, vos tenés 400 megas de entrega y 100 que te guardas. Ahora, sea poner baterías, sea poner supercondensadores, sea poner esto que te digo de no entregar, aparece un segundo problema, además del tecnológico que hay que resolverlo, y es regulatorio. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a esta energía? Sí. Una reserva Y a esta rotante tendría que ser. capacidad, bueno, no está tratado, entonces nunca va a haber nadie que lo haga, porque de hecho primero nadie te lo paga. Y claro, ese es el Entonces, tema. ¿Quién te va a pagar esa dije, inversión si bueno, no tenés, si vos no te consideran como que bueno, aportás? entonces
Claro, pero el tema es cómo se remunera. Entonces yo, justamente, mirá vos, ¿no? En esto de la tesis trato de ver. Por un lado el tema técnico, pero después, según algunas pocas experiencias del mundo monetario acá, ¿cuáles podrían ser las modificaciones del marco regulatorio que den señales que permitan el desarrollo de inercia sintética? ¿Por qué? Porque hoy en Argentina esto no es un problema, No, no, definitivamente. porque la penetración de renovables Pero, todavía es muy pequeña. sí, pero ya en el norte hubo problemas, porque por ejemplo, cuando salió el termoande de servicios, 600 megas, vos tenés 300 de Caucasia, 200 de Lafayette, 100 del otro, ¿viste? Y Y ahora entonces cuando se haga tengas un 500 despelote ahí de Caucharí, importante. ahí también. Y sigue habiendo parques que pueden entrar. Entonces, esto en el mediano plazo es un tema que va a haber que analizarlo. Hoy, la mesa lo tiene que contra claro, las transportistas también, pero no le están poniendo ficha porque sencillamente todavía no es un problema para nosotros. Claro. Pero bueno, es interesante, como decís, Sí, el tema de la penetración de renovables, ya intermitente, porque en el caso de los generadores de eólicos, que no es mi tema, vos sos experto en uno, pero viste que el generador funciona desenganchado mecánicamente de la red, digamos, claro. ¿no? En general tiene un Entonces, relay. pero ahí hay, yo estaba leyendo, hay unos mecanismos nuevos, tecnológicos, digamos, ¿no? Que es como que de alguna manera cuando hay un problema en la red de este tipo, de configuración, es como que van y no sé cómo es que hacen, pero aprovechan esa energía mecánica que no estaban, digamos, de alguna manera teniendo acoplada, ¿no? ¿Me seguís lo que te quiero decir? Claro, Arman como hay una cosa que enseguida empiezan, bueno, esto es un tema en estudio, pero sí, nosotros hemos tenido problemas, porque cuando salió del servicio intracentral que tengo 600 megas, la respuesta de cualquier inversor es muchísimo, es muy veloz, muy veloz. Y entonces potencia las perturbaciones, ¿no? claro, Cualquier cosa que pase, claro, es peor. entonces tuvimos que empezar a ajustar un poco algunas funciones del inversor, en fin, unos meses que funcionamos con alguna cosa distinta en el funcionamiento para resolver, obviamente se resolvió esto, pero bueno, quiero decir que sí hay un problema tecnológico ahí. No Claro, claro. técnico de la central o del desarrollo, es un problema tecnológico. ¿Sí? Es un problema tecnológico que tiene que estar acompañado con una regulación que te permita un poco también el desarrollo de inversiones. Por ejemplo, en Chile, no sé si viste que está haciendo una central térmica solar, una de las más grandes centrales térmicas, Ulium, no, no sé si es Ulium, Ulum, que es una central térmica de sales fundidas, ¿no? Que después trabaja como una central, como una Ah, turbina de sí, sí, vapor. Pero bueno, sí, sí, es sí, lo vi, muchísimo lo más vi. caro, el PPA termina siendo mucho más caro, pero te da una energía mucho más estable, ¿no? No tenés picos de generación, sino que al tener toda esa inercia térmica en la central, en la torre, te permite tener toda esa acumulación de energía como si fuese una batería térmica, que luego se intercambian las sales Claro. por calor en un intercambiador de calor, se genera Sí, sí, vapor, sí. se turbina Ah, en una turbina de vapor y se genera como una generación normal, ¿no? claro, habrá que, sí, obviamente hay que ir buscando después esquemas de mercado que permitan, ¿viste? Por un lado que den señales positivas para que se invierta y por otro lado que tengan un impacto en el costo de la energía que pueda ser asumido por la demanda, digamos, ¿no? Porque al final se trata de todo eso, poner todo en Claro, claro. conjunto. Pero bueno, también es cierto que la tecnología y su desarrollo te va favoreciendo a una tendencia a la baja de los costos del CAPEX de estas cosas y bueno, y eso ayuda, ¿no? Para estas Ahora la... inversiones. Pero también es cierto que estas centrales, aunque sean caras, de suponer un parque, hoy un parque obviamente ha bajado muchísimo, ¿viste? Hemos hablado de un valor enorme y hoy un parque solar ni de lejos cuesta lo que costaba hace 5 años, no hace 10, ni 5 ni 3, ¿no? Este, pero, pero bueno, después también es cierto que la operación de estos parques es bastante económica, ¿no? O Claro, no es lo mismo sea, tiene también un capaz costo que de en inversión alto, Cauchari, pero no es lo mismo en Cauchari capaz que operar 300, los primeros 300 que operar 200 más. O sea, esos 200 más adicionales ya tenés toda la misma gente de bueno, mantenimiento, tenés toda la... O sea, debe ser, el sí, sí. adicional por 200 más debe ser, no es no sé, un 2 sobre 5,
por ahí son un poquito Decís en, más. en el OPEX. Vos decís en el OPEX, Claro, en en la el OPEX operación. de operar esos 200 más. Yo imagino que sí. De cualquier manera, te repito, en los parques solares del OPEX no es elevado. Es Lo muy bajo, importante en claro. los parques solares grandes El es la CAPEX, inversión para hacerlo. Claro, claro. Y ahí está ahora el están costo. Después, pensando en paneles de 545 bifaciales monocristalino de celda partida. ¿Cuál es la tecnología que están viendo hacia el nuevo eso Cauchy? lo están discutiendo. Yo no tengo el dato muy preciso, porque entro en la fase que, digamos, si bien ayudo, pero esto lo define el propio propietario, digamos, que está autorizado, Yemse, no, ¿no? Sí, Gens es el dueño el socio, porque Cauchari son tres sociedades, Cauchari uno, Cauchari 2, Cauchari 3. Son lo que llaman sociedades anónimas unipersonales, o sea, de un solo accionista, y ese accionista único es Jujuy Energía y Minería, Sociedad del Estado, Gensa. Sí. Ahí hay un equipo de gente, que es la misma, está en Cauchari, que fue la que dirigió y demás, y es el equipo técnico, un grupito, donde yo también a veces colaboro con ellos, digo siempre, pero bueno, ellos son los que definen y después uno sobre las definiciones de ellos puede colaborar, pero hoy está en la claro. etapa de definición de ellos, que son los que van a hacer la inversión y no nuestros, que después aparecemos con el DC y todo eso, ¿no? O Después sea, te después dicen, sí listo, vamos hacemos con esto ingeniería. y ya está. No, no, después hacemos la ingeniería, pero la conceptual, digamos, la primera, la de concepto, Claro, la hace siempre el propietario. Y claro. después aparece con la ingeniería, que tenés que hacer de nuevo todo, ¿viste? Sí, por dónde Pero van la los cables, qué conceptual, sección de cables van, todas esas no, no, y las tenés que protecciones. replantearte, tenés que hacer todo el replanteo también, por supuesto, de la ingeniería, hacer ingeniería básica y de detalle de toda la cuestión solar y demás, pero digo, la cuestión conceptual, la definición del tipo de panel, la definición del sitio, esas son cosas de la base, del concepto, ¿no? La tecnología, eso te lo da el propietario, Claro. y ese estudio conceptual. Y después, vos desde ahí partís con la ingeniería, la básica y la de detalle. Y ahora van a ir Yo he también con trabajado bastante inversores últimamente chiquitos en así de proyectos así 50. de conceptual. No, me parece que la cosa va a ser un poco más grande. Y los centros de transformación seguro, yo creo que van a ser el doble por lo menos, 6 Ah, megas. bien. ¿De Sí. cuánto? ¿De 6 megas? Creo que serán de 6 megas, sí. Ah, mucho, Porque hay el doble. cosas muy buenas ahora en esa potencia, sí, hay cosas muy buenas. Claro, y antes en el momento que se hizo la obra no había, eran Y unos había menos 13. propuestas, Claro, había menos propuestas, menos oferta. No quiero claro. decir que no había, pero hoy hay mucho más, aparte hay mucha más experiencia, mucho equipo, sin hacer nombres, pero hay algunos que son de la primera línea que son excepcionales, ¿viste? Y van a ir con los Están mismos, dando unos creo que resultados. fueron Huawei, ¿no? Huawei y paneles 5, ¿no? Sí. No, los paneles eran tales, ¿sabes? Ah, Thales. Y sí, y los inverters eran Huawei, sí. Y por ahora van a ir con lo mismo, en principio. Ahora no creo que vayan con los mismos paneles, no lo creo. Claro, Eh, supongo, supongo, te repito, yo no estoy en eso, pero claro. yo supongo que es altamente probable que sigan con Huawei, con equipos de mayor potencia, Y ahora estás quizás trabajando incluso en. integrándolo con su producto. Huawei tiene un producto de transformación también muy interesante para esta aplicación, muy bueno, Va creciendo. Las muy empresas chinas, la pensado verdad para que este. los chinos son impresionantes, cómo Huawei van es una creciendo empresa realmente impresionante. muy seria, la verdad que es seria, tiene, además yo te digo de lo que yo veo, no tiene un servicio después por venta que es, mira, yo te digo sinceramente, nosotros el tema de garantía con los inversores, imagínate que hay 6.600 creo, inversores Una en guasada. Cauchari, así que imagínate la cantidad que cambiamos, ¿no? Siempre hay alguna pavada, que esto, y yo te digo, el esquema que tienen de resolver el tema, de que vos le mandes una cantidad de datos, digo, lo evalúen, te digan está en garantía, no está en garantía, dámelo, te doy otro, es excepcional, pero excepcional realmente, ¿eh? Claro.
un servicio postventa muy bueno, muy bueno. Y la verdad que está bueno esa parte, ¿no? Y ahora vos estás trabajando en algún otro parque más chico también, aparte de la representación técnica de allá en Cauchery. No, yo sería el representante técnico porque la empresa, digamos, con la que estoy, que es el High Electric, que es una de las empresas del grupo de Power China, ¿no? Como te digo, tiene operación, mantenimiento, y aparte yo, digamos, vos como representante técnico tenés que ser una persona independiente. Entonces Claro, yo claro, contrato con mi empresa, no lo puedo ser independientes para hacer, pero también soy asesor técnico, es decir, no puedo funcionar, digamos, entre comillas, como director, pero lo hago de ser su asesor técnico, ¿no? claro. ¿Entendés? Bueno, pero aparte tenemos sí muchos proyectos, lo que pasa es que no de parque en construcción. En construcción estamos viendo un par que estamos muy cerca, así que tenemos de ganarlo, pero aparte hemos trabajado mucho, yo vengo trabajando mucho en esto que te decía antes, el tema conceptual, el previo. Cuando vos definís las cosas previas, la tecnología, viste, estas cosas que decíamos que hace el propietario. Por ejemplo, viste que salieron hace un tiempo un llamado de cabeza para hacer manifestaciones de interés de públicos y privados para la inversión en renovables, no sé si lo sabés, salió en mayo eso. Bueno, ya hice, junto con Catamarca, le puse una Catamarca Minería y Energía, que es el Estado, también colaboramos mucho, hicimos como 600 megas en 6 parques de 100. ¿Eh? Presentamos los proyectos, también estoy viendo algo en Salta para proyectos mineros, conociendo todo. En realidad estamos viendo una línea de alta tensión de 345, justamente de 180 megas, y después un parque que puede ser de 100 megas, no sabemos bien todavía. Estoy trabajando también en el concepto para uno en el NEA, en el noroeste argentino, de 100 megas también. Así que hay cositas por ahí que voy Sí, sí. haciendo. Cosa importante. ¿Y qué es lo que por ahí limita un poco todos estos proyectos más que vos ves? Por ahí la capacidad La de los capacidad de nodos, transporte. eso es lo que limita La todo, más capacidad de allá transporte, de lo que sean riesgo país o riesgo... eso no. absolutamente, claro. Ah, No, no digo que no está, ¿eh? No digo que no está, pero a ver, en la medida que hay un contrato de venta de energía, ponele, se firman PPA de 20 años. Desde el punto de vista, por ejemplo, yo lo que veo con las empresas chinas, ningún problema. Mientras tenga la garantía que tiene que tener. Y ahora que están con esto de que, viste, van a ampliar esto del swap y el tema de financiar en su propia moneda, sí, con no sé si Yen. lo viste, bueno, Sí, eso va a facilitar muchísimo el financiamiento, porque incluso puede intercambiar. En fin, hay muchas formas, no solo te doy el crédito a celo, se puede intercambiar, por ejemplo, exportar de acá algo que claro, les sirve soja y ellos por, entonces, o el o chancho, no, digamos, ¿no? O mira, carne porcina. te doy, te doy un ejemplo que yo escuché clarísimo, porque lo escuché, yo estaba ahí. No importa la provincia, sí, pues, chao, hay un ministro ahí, pero no O importa la litio. provincia. Vos dame petróleo y yo te hago la obra, ¿no? Y a mí me la pagan en Chile. ¿Entendés? O sea, ni siquiera tenés que traer la plata. Nada. O sea, Vos le vos pagás entregame por tu petróleo. petróleo y vos le vendés, pero esto te sirve Claro, porque a claro. mí me parece lo que Y encima no tenés estás que depender vendiendo. de la moneda norteamericana, que es o sea, ellos pueden hacer lo que quieren Lo que, en con... definitiva te digo, a mí me parece que dentro de lo que yo sí sé, porque no soy un economista, digo, pero Claro, claro. la capacidad de transporte es un límite muy importante para los proyectos de NOAA, no así en el NEA, donde hay un buen potencial, no es el mismo de NOAA, pero hay un muy buen potencial y ahí se puede drenar energía hacia el centro del país, que es donde se Donde que sigue tenés el consumiendo más, consumo, claro. desgraciadamente. Claro. De cualquier manera, cuando uno dice esto es cierto, ¿no? Que el NOAA
es fantástico para la solar. Pero la verdad No, que toda la Argentina toda tiene la un Argentina, potencial sí, enorme, sí, ni hablar. porque vos tenés que pensar que tenés que asociar, ¿no? ¿Verdad? Para cualquier otra charla, es el plan. Vos tenés que asociar eh, esta irradiancia que tenés disponible ahí con la temperatura a la que va a trabajar el panel. Claro, Y también, también. entonces, por eso los mapas que se usan para ver el potencial de los lugares, para instalar parques, en realidad en vez de mirar la radiación que hay, En miran cuanto la termina relación generando. entre los kilowatts que tenés generado contra los kilowatts pico instalados, porque entonces tú ahí tenés una relación del rendimiento Claro. que está afectada por la temperatura, Sí, ¿no? Mendoza, por Y ejemplo, sin eso, ser un lugar con tanta irradiancia como Jujuy, tiene un clima menos, capaz que con menor temperatura. perdón, Entonces Mendoza Neuquén, termina siendo, aparte es yo, muy diáfano, en Mendoza casi no tenés tampoco lluvia. escuchame, Neuquén, tenés que ver ese mapa que te he Claro. pedido, después te lo paso, en Neuquén, o tenés que ver toda la zona de Sí, Neuquén lo que tiene en Formosa, invierno. Chaco, En in- Santiago, tenés que ver. No, pero claro, anualizado, anualizado. claro. Cuando vos lo mirás anualizado, mira, cualquier lugar de la Argentina, ya me lo creo, cualquier lugar de la Argentina, subiendo digamos, de Río Negro para arriba, ¿Sabes? Tiene, NEA, NOA, el que sea, tiene mejor relación kilowatt generado, kilowatt hora, kilowatt pico, que el mejor lugar de Alemania, que está plagado de no, centrales sí, está solares. plagado. Pero bueno, Alemania, ¿qué ventaja Entonces, tiene? Que tiene un costo de capital cero prácticamente. O sea, no, está bien, pero te quiero decir, no, yo te hablo de lo técnico, o sea, el potencial lo tenemos. Después, bueno, no, aparecen las sí, cuestiones económicas claro. que te puedo decir, no sé, Bueno, Pablo, vamos pero hay un llegando. Creo que potencial enorme. se fue pasando rapidísimo. Estuvimos charlando ya una hora. Y bueno, la verdad que estuvo bárbaro. Creo que estuvo interesante. Tocamos muchos temas. Y ahí seguramente hubiese estado para charlar otra hora más también. Seguramente nos juntaremos a comer algún asado próximamente. Que se viene postergando. Tenemos, Se viene postergando, hace se viene falta, hace postergando. falta. Así que bueno, te mando un abrazo grandísimo, Pablo. Suerte ahí en el aeropuerto. No sé cómo va Brasil, que iba jugando, iba ganando 2-0. Así que No, ya ya ganó, porque ganó. acá está el televisor, ya ganó. Bueno, Sí. bueno, te mando un Creo abrazo que 4 a fuerte. 1 una cosa así. Ah, sí. Bueno, mi viejo, Bueno, un abrazo un grande, abrazo, Pablo. che. Mil gracias por todo. Gracias, chao, chao, mi viejo. Bueno, y nos vamos despidiendo. Hoy, una vez más, creo que fue una charla súper interesante. Si les gustó, si ven interesantes todos estos contenidos, por favor síganme, déjenle algún comentario a los videos y les mando un abrazo fuerte. Vamos a estar la semana que viene hablando con Facundo Delgado. También es una persona que hace muchísimos desarrollos y también ingeniero eléctrico de allá del NOA, que hace muchísimos desarrollos en la parte de bombeo solar. Así que va a estar bastante interesante. Hizo varios proyectos grandes también. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene, el lunes de 5 a 6 de la tarde. Chao.